O sea, ¿qué pasa? ¿Qué harías tú en el Congreso? ¿Tú votarías por la vacante si las evidencias pero que mira, como yo te he dicho, son... yo confío en el presidente porque yo hablo con el presidente de este tema personalmente. De hecho, el presidente, ¿qué es esto? Él me ha dado su palabra que nada de eso que se está planteando es cierto. Hablemos Claro, edición especial con Nicolás Lúcar. Muy buenas noches, soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, edición especial. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Y en este programa de los domingos en la noche estamos tratando de ir más allá de la tóxica agenda nacional. Porque lo que está claro en el Perú es que necesitamos una renovación, necesitamos otra clase dirigente en el Perú. Estamos como estamos de jodidos porque somos un país que ha crecido en términos macroeconómicos y no ha sido capaz de convertir ese crecimiento en bienestar para sus ciudadanos. ¿Y eso por qué ha ocurrido? Porque nos ha dirigido la gente equivocada. Una casta política ineficiente y corrupta que lo único que ha hecho es olvidarse de los ideales, de las ideas políticas y concentrarse en aprovechar el tiempo que van a disfrutar del poder para forrarse. Eso ha sido la lamentable historia del Perú de las últimas décadas y lamentablemente sigue siendo nuestra historia presente. Entonces, ¿cuál es la gran tarea? Construir una nueva clase dirigente para este país, ¿no? Que va a tener diferentes versiones y según las ideologías, los puntos de vista, pero tiene que ser gente nueva, gente que sea decente y que gente que sepa además lo que hay que hacer, ¿no? Que tenga respuestas a los problemas de los ciudadanos. Para eso hemos creado este espacio, para tener una discusión que valga la pena y no asfixiarnos, ¿no? En esta agenda tóxica ni revolcarnos en el lodo, que es lo que lamentablemente hacen los grandes medios cada día de nuestras vidas. El día de hoy hemos invitado a Guillermo Bermejo, que de alguna manera se ha convertido en un personaje emblemático de la izquierda peruana que está atravesando un momento complicado. Y le damos la bienvenida. Él, como ustedes saben, es congresista de la bancada Perú Democrático. Bienvenido, Guillermo. Nicolás, muchas gracias por la invitación. Acá listo y sí, de verdad, con ganas de hablar de cosas que de verdad le importen a la gente, ¿no? Íbamos a hacer esta entrevista, la habíamos planeado para hablar sobre qué diablos va a hacer la izquierda en esta situación tan complicada en la que está metida, pero ha ocurrido en el camino algo muy serio. Se ha revelado el día viernes y a partir de eso, a través del portal, o desde el viernes a partir del portal Epicentro, diálogos que no sé cómo los han podido conseguir, alguien los ha traicionado evidentemente, porque son diálogos internos de una reunión de la bancada de Alianza para el Progreso con su líder César Acuña. Así es. Donde la presidenta del Congreso, Lady Camones, dice barbaridades. Yo no sé si podemos poner algo de los audios. El problema es que la calidad del audio es muy mala, pero, o sea, lo que dice son barbaridades. Así dice es. Prácticamente que el Congreso... O sea, la leo, o sea, es una cosa increíble, ¿no? Que nadie colabora, que nadie colabora, que el Congreso es una desgracia, ¿no es cierto? Que hacen problemas para que no trabajar, tienen ningún compromiso, que no están preparados. Que además han contratado un montón de gente. Un montón de gente para cumplir con favores políticos. Pero lo grave del asunto, yo creo, Nicolás, es que César Acuña le da órdenes a Lady Camones. Me sacas este proyecto, me sacas el dictamen, porque eso va a favorecer mi campaña electoral. Ya desde ahí se está violando el principio de neutralidad electoral. Claro, él dice que es bien importante que salga lo de la declaración de distrito de Alto Trujillo. Así es. Que es más importante que el Distrito del Porvenir, porque tiene 120.000 electores. 120.000 electores. Entonces él dice, esa ha sido una iniciativa del Ejecutivo y seguramente el alcalde de Trujillo va a querer atribuirse el mérito. No, señor, eso tiene que ser un mérito del Congreso, para lo cual tienen que aprobar ese en el Congreso y Lady, tú tienes que ir a Trujillo. Así es, y a entregar decir, la ley. Claro. ¿Para qué? Para que Alianza para el Progreso, es decir, en este caso César Acuña, tenga votos. Así es. Entonces, eso primero viola el principio de neutralidad electoral. Ahí el Jurado Nacional de Elecciones debería actuar de oficio, porque la presidenta del Congreso no puede, pues, en este tráfico de influencias evidente por parte, a pedido del presidente de su partido, que es candidato, hacer la agenda parlamentaria en función, pues, de qué cosa es mejor para el candidato de su región o qué cosa no es. Pero además agresivo, digo, el discurso, porque devela que este pacto que tienen este bloque de bancadas pone las leyes en agenda que ellos quieren.
O sea, no las mejores para el país, no las que recomiendan los expertos, no las que recomiendan las instituciones, no las que piden los opositores. Ahora puedo entender, Nicolás, por qué ningún proyecto de ley que yo he pedido debatir, entre estos importantes, como tú señalas, el de la industrialización, por ejemplo, no está ni en agenda. Claro, porque lo que dice Lady Camones es increíble. Presidente, le dice a César Acuña, lo trata como presidente. Yo estaba viendo las propuestas de las agendas, las que quedaron de la legislatura pasada y las de orden del día que se supone van a entrar aquí. Tenemos 100 proyectos, dice Lady Camones, que ya tienen dictamen para que puedan entrar a la agenda del Pleno. De los 100, 50 son proyectos declarativos. Declárase cualquier cosa, ¿no es cierto? Que no sirven, nosotros en el fondo no sirven para nada. Estamos mal porque estamos trabajando mal. Pésima calidad de proyectos, dice. Entonces, a nosotros como congresistas, ¿qué estamos haciendo mal? No es que yo quiera salvarnos la responsabilidad. De repente yo ahorita soy la cara del Congreso, pero aquí todos estamos trabajando mal. O sea, está reconociendo que los proyectos que... Ahora, el problema es que Acuña dice a continuación, pero a ver un ratito, hay un compromiso de que los proyectos que se pongan a votación sean los de la alianza que se ha hecho para constituir la Junta Directiva. Entonces, cada semana, dice Acuña, se tiene que aprobar un proyecto. Así es. ¿De quién? De los de la mesa directiva. Es decir, ¿de quién? De la alianza... Con el fujimorismo, de la alianza con la extrema derecha, ¿no? Entre ellos nada más. Todo lo demás no es tema de agenda siquiera. Y claro, obviamente, por eso yo reclamo, y alguna vez te lo he dicho, nos pasamos una mañana entera en debates de proyectos declarativos que suenan bonitos, y eso lo tiene que saber la población, que suenan muy bonitos, pero que en el fondo no sirven para nada. ¿Para qué? Para limpiar sus enjuagues políticos entre ellos, ¿no? Para que se pare un congresista a decir que por lo menos le aprobaron una ley. Y la cosa importante que yo he señalado, lucha contra el narcotráfico, certificación del oro para acabar con la informalidad de la minería, industrialización del país, segunda reforma agraria, esos no, porque no es parte de la alianza. ¿Qué es lo que están buscando? Es un golpe parlamentario. Ya, pero ¿qué va a pasar? Antes de ir a los golpes parlamentarios, con este incidente en particular, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque, o sea, esto... En cualquier otra circunstancia ameritaría la censura, si no de toda la mesa directiva, por lo menos de la presidenta del Congreso. Sí, se va a presentar la censura de toda la mesa directiva, ¿no? Porque entonces es evidente que este bloque ha llegado con este tipo de acuerdos que ha sido develado por estos audios del señor César Acuña, pero está metido toda la mesa directiva. Yo lo dije el día viernes en el Parlamento, vamos a presentar la censura porque este tipo de manejo es inaceptable. Están haciendo uso del Congreso para la campaña particular. Y ojo, que otros temas que ya han mencionado otros candidatos a esta elección de octubre, ¿no? Liderados por la señora Keiko Fujimori, que ella quiere volver a poner en agenda el tema de la vacancia o de adelanto de elecciones. Ahora está hablando de adelanto de elecciones. Sabiendo que no tienen los votos, porque ya se sabe que ese tema también lo han venido tocando. A ver, es decir, lo que debería ocurrir acá es una moción de censura, por lo menos contra la presidenta del Congreso, por lo que revelan estos audios, pero no va a pasar pues la censura, porque ellos tienen la mayoría de los votos. Yo creo que ahí sí tenemos, en la línea de lo que tú planteas, Nicolás, de la necesidad de una nueva clase política, no solamente de una nueva clase periodística, de una nueva clase empresarial, de una nueva clase dirigencial dentro del pueblo, aceptando la crítica que tú mismo has iniciado con el tema de la izquierda. Bueno, todos tenemos que ponernos de acuerdo, todos, de que esa mesa directiva tiene que irse a su casa y que la señora Lady Camones tiene que ser denunciada. Pero si eso no ocurriera, que es altamente probable por cómo se han estado y se manejan las cosas en el Congreso, hay un asunto que tú planteas, Guillermo, que es cierto. Es decir, ¿qué va a hacer el Jurado Nacional de Elecciones frente a la evidencia de que hay una conversación en la cual se dice se va a aprobar esta ley para favorecer a un determinado candidato? Debería eliminar la candidatura del señor Acuña inmediatamente, para comenzar. Y segundo, ¿eso puede ocurrir? Creo sí, porque se viola el principio de neutralidad electoral. El Congreso de la República no puede poner la agenda en función a los intereses electorales de octubre, porque es evidente que están desesperados, están apuraditos en sacar lo de Alto Trujillo, por ejemplo, o tocar el tema Chavimochi, que se votó el día jueves por la noche, en función a los intereses de César Acuña. Y eso él no lo hace solo, él lo hace en componenda con quienes lo acompañan en la dirección de la mesa directiva del Congreso de la República, y eso tiene que ser inaceptable. Esperamos también pues que la fiscal de la Nación, que es tan rapidita para otros casos, proceda a la investigación correspondiente de esto que es escandaloso e inaceptable. Es la versión Montesinos 2022. Ya, ahora, esto es un síntoma más o sea, esto de la descomposición. Va a llevar la popularidad del Congreso aún más abajo de lo que ya está. Entonces, acá la gran interrogante es,
¿cuál es la salida a esta situación? Porque tenemos un gobierno que ha batido récord, ¿no es cierto? Más de 60 ministros en un año, decisiones absolutamente desacertadas con respecto a la elección de funcionarios clave, la mantención en el gabinete de gente envuelta en escándalos de corrupción como el señor Silva, que ahora resulta que parece que se fugó a Venezuela, o del señor Heiner Alvarado, que yo no sé qué lo mantiene ahí, porque ya más procesos en su contra no podría tener, y el hecho de que el presidente de la República está involucrado en investigaciones que tienen que ver incluso con su participación en hechos de corrupción. Entonces, eso es una situación, o sea, ¿cómo te haces para sostener una situación de esta naturaleza y al lado tener un Congreso que da vergüenza? Así es. ¿No? Entonces, ¿cómo salimos de esta situación? Y encima un Ejecutivo y un Congreso que ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en cosas elementales de gobernabilidad del país. Yo creo que acá tiene que haber una especie de rebelión de los invisibles, ¿no? Como digo yo. Estos que tienen ese espíritu de manejar las cosas con la punta del zapato en el Congreso de la República son minoría, pero son los que la prensa le da más cabida y son los que toman decisiones a espaldas de las grandes mayorías. Es el momento que los hermanos congresistas de provincias, de regiones, que tanto reclaman una agenda correcta, una agenda democrática, una agenda que les lleve el desarrollo, se rebelen con sus bancadas, ¿no? Y le digan, ¿saben qué? Nosotros no nos podemos seguir prestando para los enjuagues políticos de ustedes, ¿no? Y que el pueblo presione. Yo te lo dije la vez anterior y lo vuelvo a decir, el pueblo tiene que presionar para que el Congreso se ponga a trabajar. Pero ¿por qué no está igual la gente que en la calle? Es decir, tenemos alza del precio de los combustibles, alza de los precios, un descontento y una molestia nacional. La gente está molesta. Así es. Incluso tú vas al interior del país y aunque, a diferencia de Lima, donde el descrédito del presidente es gigantesco, en el interior todavía mantiene ciertos niveles de popularidad, 40, 45% de aprobación en algunos lugares, sobre todo en el sur. Pero no es ni de lejos la popularidad que tenía el presidente. Porque será que han habido gobiernos que han estado, como el de Toledo, ¿te acuerdas? Con 5% de aprobación y nadie le llamaba a la gente a la calle. Y ahora, efectivamente, mira, pero una cosa que te quiero decir, efectivamente que hay cosas por las cuales la gente tiene que estar molesta. No solamente por lo que tú has señalado de los errores que se cometen, sino también lo que está pasando en el mundo. El aumento de los precios de los combustibles no puede ser culpa del Ejecutivo, pues cuando hay una guerra con Rusia y las sanciones económicas que impone Estados Unidos que afectan a todo el mundo, ¿no? Estamos saliendo de la pospandemia. Otras cosas reclamo yo, como te dije y como lo he dicho el día viernes en el Pleno, que deberíamos hacer de las inversiones que vienen al país, ¿no es cierto?, en el tema de la minería o del tema de los hidrocarburos, el plus de la industrialización, porque es la única manera. Otra cosa es mentirle a la gente. Claro, pero Guillermo, el problema es para terminar, es que no hay salida de abracadabra. Hay mucho pescador a río revuelto que quisiera que se caiga todo para ver qué tal les va, ¿no es cierto? Pero, ¿qué propuestas tienen para el país? A mí me encantaría escuchar, ¿no es cierto?, que se sienten y me digan cuál es la salida para el país. Simplemente cambiar personas en los cargos públicos. Eso ya lo hemos visto 4 veces en menos de 5 años. Y esa no es la salida, es la agenda que le damos al país. Y esa tiene que ver con 2 cosas fundamentales que hacen todos los países desarrollados: proteger su agricultura e industrializar sus materias primas. Lo demás es vivir lo mismo, es ver el presupuesto nacional, a ver qué cosita le toca a mi región o qué cosita le toca a mi sector, y seguimos dando el círculo vicioso. Pero ¿cómo salimos de este entrampamiento en el que estamos? La Fiscalía de la Nación ha abierto 6 investigaciones sobre el presidente. ¿Qué hay que hacer con eso? Pero o sea, ¿cómo se debe, es decir, cómo ordenas esto para que no te impida que el país continúe, que el país no esté paralizado? Pero mira, o sea, tienes que dar una salida a una situación. Y no es consuelo de tontos, como dicen, ¿no? Pero es uno de los países que menos inflación tiene en el planeta. Es uno de los países que la economía va a crecer más en la región. Entonces, no es cierto que esto se ha descalabrado desde la llegada de Pedro Castillo al poder. Las cifras macroeconómicas, como le gusta decir a algunos, van en el camino correcto. Lo que se le reclama al presidente, por eso no hay estallido social, es lo que prometió en campaña y no puede cumplir. Entre ellos la Asamblea Constituyente, entre ellos la segunda reforma agraria, entre ellos la industrialización del país, que no es de interés del Congreso de la República, porque todo lo que el Ejecutivo propone, tú ya has escuchado. Por un tema tan sencillo como lo de un distrito. Eso lo propone el Ejecutivo, pues no hay que permitirlo porque la palma se la va a llevar el Ejecutivo o el alcalde. Pero entonces, no puedes. La rebelión de los invisibles, de esos congresistas que parece que solamente van a votar a escuchar qué dice su vocero, tiene que darse en el Congreso de la República. Pero el tema es que, es decir,
Una cosa es discutir un presidente que toma decisiones desacertadas, que no está calificado para la función y que encima, porque no quiero decir que no sea una persona que tenga doctorados en Harvard, de eso no se trata de que tenga la capacidad política de reclutar a todos aquellos que son capaces de tener diagnósticos adecuados y respuestas adecuadas a los grandes problemas del país. Y eso es una habilidad que tiene más que ver con la política que con la cantidad de estudios. O sea, ¿no es cierto? Hay que empujar para que eso se dé. Pero el tema, todo eso se puede discutir, todo eso se puede entender, pero hay algo sobre lo que hay que trazar una raya en el piso, que es el tema de la corrupción. De acuerdo. Es decir, y que va a emitir una tenemos que hacer con las investigaciones al presidente. Pero no puede ser una fiscalía tan politizada como la de esta señora, con todo lo que se ha descubierto en estas semanas. A las dos hermanas que le está salvando el pellejo, en casos groseros como cobrar cupos al narcotráfico. ¿A ti te parece normal? ¿Tú conoces algún país del mundo donde la fiscal de la nación llegue al cargo y saque a la fiscal que investigaba a su hermana por cobrarle cupos al narcotráfico? ¿No te parece absolutamente grosero eso? Sí, pero entonces, Guillermo, lo que tendrías que juega acreditar... en pared con este sector golpista, pues. Pero lo que tendrías que hasta el día de hoy no hay ni una prueba contra el presidente, ni una. Y yo te he dicho a ti, con toda la sinceridad, y te lo vuelvo a decir, el día que yo vea una prueba contra el presidente, yo mismo voy a pedir que pero salga. tú crees... primero que lo de la fiscal de la nación, es decir, se tendría que acreditar que las decisiones que ha tomado la fiscal de la nación, que es crear un equipo especial de lucha contra la corrupción en el Estado, que es algo que no se ha hecho nunca antes. Se ha hecho. Que llamar a la gente... SARes contra la corrupción. Se han puesto esto, no es nuevo. Pero no son SARes. Lo que ella dice, necesitamos un sistema eficiente porque no hemos estado siendo eficientes. Y no... Ha llamado a la gente del equipo especial Lavajato y les ha dicho... ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué tengo que hacer por ustedes para que los procesos avancen? ¿Para qué? Para que todos los presidentes, ministros, empresarios que están haciendo cola para ser acusados y juzgados tengan lo que merecen. Es decir, para respaldar al equipo especial Lavajato. ¿Y qué han hecho? Ha traído abajo toda la arquitectura pero déjame terminar, Guillermo. Toda la arquitectura que se había montado en el equipo especial de los cuellos blancos, que es una vergüenza lo que ha estado ocurriendo ahí. O sea, ha sido un sistema de encubrimiento. Por supuesto. ¿No? Entonces, lo que ha hecho es... Entonces, ¿qué prueba hay? Y en la lucha ¿Qué prueba contra la hay de que las decisiones que ha tomado, que han implicado por favor, a una fiscal pero escúchame, ¿en qué punto se ha torcido la investigación que hay en contra de la hermana de la fiscal? O sea se ha retrocedido en la acusación. El fiscal normal? Que particularmente tiene a su cargo la investigación ha sido removido, no. ¿Te parece normal que quite a la fiscal que ve el caso de su hermana? ¿Eso digamos, te parece normal? Te puede resultar raro, sospechoso. Es que si fuese al revés, si una decisión desde el Ejecutivo se tomó en esa dirección, hay que incendiar Palacio. Pero como lo hacen una fiscal que está en la dinámica de los que quieren un golpe parlamentario o en la línea de los que quieren que se vayan todos pero no te dan ninguna salida para el país, todo es aceptable. A ver, perfecto. ¿Qué ha hecho en el caso de los otros ministros y de los otros presidentes esta fiscal? Nada. Es contra Pedro Castillo. Es con Pedro Castillo el asunto. No, pero esta fiscal de la Nación... Y no es nuevo, pues, decir, en América Latina lo hemos visto, ¿no? Yo te puedo decir que a esta fiscal de la Nación la ha ido a buscar gente a decir saque a los del equipo especial Lavajato y dejen su sitio a los de los cuellos blancos. Y la señora no les ha hecho ningún caso. Bueno, eso es una especulación. No, es un hecho real. Te aseguro que eso ha ocurrido. Bueno, entonces yo le pido a la señora fiscal, que es tan buena como dices tú, que proceda rápidamente con el tema de la señora Lady Camones. Espero pues que vayan a romper su casa, que se metan al Congreso de la República, que le intervengan los teléfonos, ¿no? Que el señor Colchado y compañía detengan al señor César Acuña, porque esto es tráfico de influencias o no. Pedirle a la presidenta del Congreso que meta un proyecto, tú sin tener ninguna autoridad, como no la tiene el señor Acuña. Vamos a ver. Perdóname, pero ¿vamos a pedirlo o no? ¿O solamente es para allá? Lo que pasa, Guillermo, es que esto que está ocurriendo es algo que debió ocurrir desde hace mucho tiempo. O sea, cada vez que se presentaba un indicio de corrupción en el entorno de un presidente de la República, ese presidente debió ser investigado y eso no se hizo en el Perú y estuvo muy mal. Es más, hace rato que la Constitución debió ser modificada, por lo menos en ese punto. O sea, ¿cómo es posible que un presidente envuelto en hechos de corrupción no pueda ser acusado?
O sea, que tengas en la mano todas las evidencias de que está metido en corrupción. Perfecto, y no lo puedas tocar. Pero no hay evidencias contra el presidente. No, pero te digo, en general. En otros casos, mira, en la Fiscalía de la Nación se han perdido expedientes. En el caso de un excongresista. El caso BTR, ¿te acuerdas? Se perdió el USB. Entraron, rompieron la puerta y se llevaron las pruebas. Entonces no nos vengan a contar cuentas de que la Fiscalía pues ahora resulta ser... Tú dices que esto es... Que no hay evidencia. No hay evidencia. No hay evidencia. Ya, ¿no? pero se ha hecho un uso y un abuso. ¿Cómo es posible, por ejemplo? Eso es eso tiene una connotación política. Ya, ¿no? pero Guillermo, es decir, es un juez, no es Herbie Colchado el que ha decidido ir y patear la puerta de Palacio. Mira, y en la línea, tenía derecho a romper la puerta. En la línea que tú mismo has generado del tema de la necesidad de la renovación de la clase política, no se necesita renovar en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, no necesita el Poder Judicial tener una reorganización y el Ministerio Público también. Porque si no, ahora resulta que son la Santa Sede, como digo, ¿no? Y no es así, pues. ¿no? Lamentablemente, y no nos podemos engañar lo que hemos vivido, la fiscal de la Nación. Lo que hemos vivido lo suficiente en este país, sabemos cómo se ha manejado el Poder Judicial décadas. El APRA y el Fujimorismo haciendo lo que les da la gana, y hoy sí, ¿no es cierto? Ahora que gobiernan la izquierda, todos los pecados son condenables, y de ahí para atrás, ¿qué cosa es lo que han hecho en los últimos 30 años? Pero escúchame, lo que tendría que haber ocurrido para que tu teoría sobre la fiscal de la Nación sea cierta, o sea, yo no soy abogado de la fiscal de la Nación, ni mucho menos, pero me parece que cuando hay evidencias contra un presidente de la República de estar involucrado en un acto de corrupción, por lo menos debe investigarse el día que no se le pueda acusar. ¿Para qué? Para que los ciudadanos tengamos el derecho de saber la verdad, una investigación que tiene que ser independiente. Yo estoy de acuerdo, que se investigue todo. Y libre de todo. Pero que no se politice. Ya, eso es uno. En segundo lugar, se ha pretendido que el equipo especial de Lavajato sea desmantelado. ¿Y quiénes quieren que se desmantele? Los que están siendo investigados, los que han metido 40 abogados para estirar los procesos por años. Mira, por años han estirado los procesos. Entonces, ya. Y el otro, el tema de los cuellos blancos. En los cuellos blancos sí había que desmantelar ese equipo porque era una vergüenza de escándalos de encubrimiento. Ahorita recién aparece, por ejemplo, el nombre del señor Samir Abudaye. O sea, resulta que Samir Abudaye era caserito de los cuellos blancos. Por supuesto. O sea, le organizaba, le ponía chicas para servicios sexuales a Walter Ríos y nadie investigó por qué ocurría. El ex administrador de Universitario de Porto, el señor Moreno, se reunía con Samir Abudayev y con Walter Ríos para arreglar los juicios que él tenía por mantener la administración. ¿Y por qué no se le ha investigado? Y ha habido miembros distinguidísimos de la Corte Suprema reunidos con Walter Ríos y no están siendo investigados. ¿Por qué? Porque los estaban encubriendo. Y los casos Odebrecht, cócteles y demás que demoran tanto, ¿no? Claro, pero no este es el único país donde a un presidente en meses, o sea, mira, te voy a dar un ejemplo nomás para ver cómo actúa la Fiscalía. Y yo no defiendo a nadie, simplemente lo pongo como ejemplo. Pues yo he planteado, por ejemplo, el traslado de Alberto Fujimori a un penal común, bajo el concepto que tienen todos en estas semanas de que todos somos iguales ante la ley, que a Pedro Castillo lo deben tratar como cualquiera. ¿Y por qué el señor Fujimori tiene un penal especial para él? ¿Por qué? ¿Por qué al señor Marvito, que ha hecho movimientos bancarios millonarios, siendo extranjero, en una investigación pues evidentemente corrupta, nunca ha tenido detención, aunque sea domiciliaria? ¿Por qué? Porque evidentemente la justicia es la ley del embudo en este país, pues. No, pero, lo ancho para mis enemigos políticos. Pero no le puedes atribuir, por ejemplo, en el caso, yo he seguido todo el caso de Odebrecht y de todos estos escándalos por años. Y yo te aseguro que si la señora Keiko Fujimori, por ejemplo, no ha estado con prisión preventiva, no es por decisión de la Fiscalía. Recuerda una cosa. ¿Quién decidió? Cuando Keiko Fujimori fue detenida, ¿estuvo en una carceleta o le hicieron un espacio especial en la prefectura? Donde el señor Miki Torres le llevaba papel higiénico y agua y toda la cosa. Ese trato lo tienen los investigados, para decirlo con toda claridad, desde la izquierda. No lo tienen. Ellos tienen corona. Pero ¿no? Guillermo. Y a ellos sí les quitan inmediatamente la prisión preventiva y se las revierten a los de los cuellos blancos.
Pero escúchame, Guillermo, ahí te estás equivocando, porque la Fiscalía ha pedido prisión preventiva contra los empresarios del Club de la Construcción. ¿Y tú crees que no hay contra un nexo? todos los políticos, contra Ollanta Humala, contra crees? Nadine Heredia, Porque ya no te pases, pues. contra Keiko Fujimori. Pero, pero lo de Keiko Fujimori es escandaloso. ¿Pero quién decidió? Escandaloso. ¿Y ¿Pero tú crees quién que no hay, decidió? Dime una cosa, tú lo sabes mejor que yo, tú tienes más años que yo, tú tienes más experiencia que yo. No hay conexión entre la acusación fiscal y lo que evalúa un juez. No hay. Ya, pues, estamos hablando de la Pero realidad, escúchame. de la Sí, realidad, pero no, si no se de han la ido- teoría, pero si no se han de la ido- realidad. Pero si se han ido, en el caso de Ollanta Humala, incluso hasta el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque ¿Quién la maneja el Fiscalía TC? insistía. La Fiscalía insistía, yo he No, entrevistado a los además es fiscales. obligación. Pero Guillermo, no es que insistía, es pero Guillermo, no le obligación. pero es que lo han obligación, hecho. ¿no? Pero que está disparando al lugar equivocado. O sea, en el caso de Lavajato, ¿quién maneja el TC? Mira, ya, pero en el ¿Quién maneja el ya, TC? pero Guillermo. ¿Quién eligió este TC de forma expresa y sin debate? Pero eso no El está Fujimorismo y sus aliados. Estos que salen en los audios, pues, que manejan la agenda parlamentaria como se les va ocurriendo en el día. Pero no es eso de lo que estamos hablando. Es decir, lo que ha ocurrido acá es que la Fiscalía ha pedido prisiones preventivas y ha peleado por las prisiones preventivas. ¿Por qué? Porque evidentemente no solo había riesgo de fuga, sino sobre todo de una perversa interferencia en las investigaciones, ocultamiento de pruebas, presión y amenazas sobre testigos, etcétera. Era absolutamente justificada la prisión ¿En cuál de los preventiva. casos de ¿Y todos qué los que hizo el hemos hablado? sistema de justicia? No fueron los fiscales, fueron los jueces, y cuando los jueces Pero porque resolvían a favor, porque a eran veces, los niveles Nicolás, superiores. a veces, Nicolás, la acusación de la fiscalía es tan débil, curiosamente débil en los casos de los no eran poderosos, débiles. y obviamente no eran los jueces tiran para débiles, atrás. no eran débiles, Entonces, sí era existe, absolutamente sí existe. sólida. Y cualquier abogado que va por el Poder Judicial te lo dice, la gran conexión que hay de sectores que deberían ser removidos de sus cargos dentro de la Fiscalía y del Poder Judicial. Jueguen en pared, pues. Porque así han funcionado las cosas en el Perú durante décadas. Y de la cosa que yo le reclamo al presidente es eso, que una de las primeras cosas que se debieron hacer por el bien del país era una reorganización del Poder Judicial Ahora, y del Ministerio Público. Tú dices, no hay evidencias contra el presidente, pero, por ejemplo, los ascensos. El presidente no tiene ninguna capacidad, o sea, Bruno Pacheco, ¿qué va a decidir sobre quién está o no está en una lista Mira, de ascensos? lo que yo sigo Te esperando, digo, igual que todo el te digo, Perú, es que Bruno Pacheco, Samir y Karelin López, que hasta hace un mes eran las estrellas de Hollywood de los canales de televisión, presenten una prueba. Y no han presentado nada. Absolutamente nada, porque te voy a decir Nada una cosa. que involucre personalmente. Te voy a decir pero una por cosa, eso, pero pero- funciona el tema de la colaboración eficaz también. Te dan prisión preventiva y adentro te quiebran, pues. Tú nunca en tu vida has estado dentro de un penal. De repente despiertas al día siguiente y estás con Barrio King, con los malditos de Bayobar, con gente que tiene cadena perpetua. Y tú, que no en tu vida te han llevado en el colegio ni a la dirección, te ves parado ahí y te están diciendo que te vas a quedar 36 meses si no colaboras. ¿Y qué es colaboración eficaz? Yo lo he vivido. Yo he tenido testigos que en mi juicio han dicho, a mí la policía me dijo, pon, escribe, dile. ¿Quién maneja eso? ¿La fiscalía? Entonces no me vengan a contar el cuento a mí porque yo lo conozco de fondo. Yo lo he sufrido. Ya, pero Guillermo, Entonces, Guillermo, lo que te pido es que me expliques lo siguiente. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Jennifer Paredes, con el chaleco de JMM, la empresa esta de Espino, JE, no sé cómo Ya. se llama la empresa de Espino. O sea, No puede trabajar en una evidente, pero escúchame, es la hija putativa del Oye, presidente, ahora yo que te- está con un proveedor. Te devuelvo la pregunta. Ya, entonces- ¿Qué pasaba cuando hacían la frejolada los amigos de Odebrecht y el presidente de la República, Alan García, con su uniforme de Odebrecht, o la señora Susana Villarán, con su uniforme y iban a inaugurar las obras? Nadie, ni en el periodismo, ni en la fiscalía, nadie decía nada. Es más, aplaudían que salieran bailando con estos delincuentes. Pero es que no puedes decir Pero, que no, porque no se pero- hizo pero- antes. pero la jovencita entonces sí. ahora es que ninguno de los dos casos está bien. El show que hacen con esto. Ese es el No, problema. no, Porque pero tú quieres Guillermo, investigar, no, es que no investiga puedes bien. justificar eso, Pero no pues. puede dar 30 meses, porque ¿sabes lo que pasa, Nicolás? Ya, 30 pero- meses es una sentencia. No es una detención preventiva. Y lo hacen con el claro interés, como lo logran con algunos, de quebrarlos. Entonces, lo que te den 30 meses en Ancón. ¿Alguna vez los amigos de Exitosa se han dado una vueltita por el penal de Ancón Ya, pero- para que vean las condiciones miserables en las que está un preso? Ya, pero- Entonces, eso pero, te quiebra, Guillermo, pues, no, eso pero- es un ya. abuso de la utilización de las prisiones preventivas. Ya. Y ojo, Puede haber una y solamente puede una haber- cosa. ¿Por qué en el caso de Jennifer sí, en el caso de Marvito no? ¿Quién está más evidentemente en lo? Porque Castella ha presentado declaraciones que no se ajustan a la verdad,
diciendo que ha vendido terrenos y cosas que no... A mí los 30 meses de Jennifer Paredes me parecen una desproporción. Por supuesto. Y a mí me parece que acá tiene que haber un proceso, o sea, porque finalmente Jennifer Paredes no es funcionaria pública y eso, en vez de ayudar al presidente, complica su situación. Complica su situación. ¿Por qué? Porque ¿de dónde deviene el poder de Jennifer Paredes? De su cercanía con el presidente. Pero eso te puede pasar a ti, a mí, el a que cualquiera. decide, y te lo digo en los otros casos, ¿de dónde viene el poder de Pacheco? Pacheco no tiene poder, el que tiene poder es el presidente. No creas, porque tú ¿Y sabes por muy qué bien el cómo son los presidente? lobbies. Acá yo he hablado, escúchame Guillermo, durante meses yo he dicho, hay un señor que se llama Salatiel Marrufo, que negociaba, si tú querías una medida cautelar para zafarte de la justicia, buscabas a Salatiel Marrufo y te la conseguía en cualquier juzgado de Amazonas. Para que veas. Era una industria, y si no, pregúntalo a los azucareros. A ver, suelta hemos apoyado mucho nosotros, a este señor Marrufo, a a ver los si amigos sobrevive, a ver de si las sobrevive en las azucareras. Para que veas el resentimiento que tiene la gente con la manera como este hombre se ha comportado. Y este hombre tenía un negocio montado en el Hotel El Marqués, era el asesor, el jefe del gabinete de asesores que atendía en un hotel en San Isidro y llegaban alcaldes, empresarios, algunos congresistas. ¿Para ¿Seguro? qué? Para negociar obras. Y se lo hemos dicho acá durante meses al presidente y el señor no era removido del puesto. Acá nosotros hemos dicho públicamente, presidente, están cobrando por los puestos. Presidente, hay denuncias que están cobrando por los... Le entraba por acá y le salía por ahí. Y yo lo decía acá al aire todos los días. Ahí coincidimos entonces. ¿Se necesita una reorganización del Poder Judicial o no? Ya, no. ¿Se necesita una reorganización del Ministerio Público o no? Pero el presidente no se puede dedicar a cada una de las puede, denuncias. pero el presidente te tiene que garantizar... Tiene que tener una política de Estado, que es lo que yo reclamo. Yo no te estoy diciendo salvemos el día, te estoy diciendo... O sea, ¿tú crees que no ha habido actos de corrupción? Sí, por supuesto que deben haber y deben investigarse. Pero en la etapa de investigación no es, y tú lo sabes, no es para condenar y no es para la utilización política de un sector que tú sabes muy bien que ese cuento de la vacancia es político. Ya, pero... Y que la mentira del adelanto de elecciones, porque es una mentira y el pueblo peruano tiene que saberlo, lo están utilizando electoralmente, porque en su cabecita creen, y se lo creen de verdad, que ese 60% que rechaza al presidente, ¿no es cierto?, va a votar por ellos, insisten con el tema de la vacancia y el adelanto de elecciones, pero en el fondo, ¿qué es lo que quieren? Según lo que tú mismo has encontrado en esos audios, ¿qué es lo que dicen ellos? Hablemos de adelanto de elecciones, usted sabe que no se va a dar. Hablemos de vacancia. ¿Por qué? Porque pero no usted sabe van, que no se van va a votar. Ya, Porque no tienen los 87 pero lo votos. quieren utilizar electoralmente para ver si octubre se les presenta el milagro de pasar la valla electoral o de ganar alguna región. Y eso tenemos es que irresponsable. ir a la pausa, me dicen, tenemos que ir a la pausa. Y yo quiero que tras ella hablemos de cuál es tu posición sobre dos cosas trascendentales que han pasado en los últimos días. Ha sido liberado Antauro Humala y ha anunciado que va a ser candidato a la presidencia. Es más, entiendo que va a plantear adelanto de elecciones. Y ha lanzado su candidatura a la presidencia Ricardo Márquez, expresidente de la Sociedad de Industrias, que ha dicho acá, en Exitosa, en este programa, que lo que pretende es crear un partido de los empresarios, pero no de los grandes empresarios. Un partido que represente a la inmensa mayoría de empresarios, que son los medianos y pequeños empresarios del Perú. Y que quiere que estos sean los que convoquen a un gobierno eficiente y decente en el Perú. ¿Qué van a hacer ustedes frente a esto? Respóndame tras la pausa. Perfecto. Volvemos con Guillermo Bermejo. Miembro de la bancada Perú Democrático, en una intensa conversación que quisiera cerrarla, lo que hemos estado hablando antes, porque me preocupa tu percepción. Es decir, fíjate lo que pasa. El señor Samir Abudayev va 2 veces a Palacio de Gobierno. Y luego de la segunda visita, incluso yo tenía, cuando estuvo acá el señor Hugo Chávez, exgerente de Petro Perú, yo tenía el registro de las visitas. Es decir, hay una coincidencia. Va a Palacio de Gobierno y de ahí la señorita Karelín López va a visitar la gerencia de Petro Perú y de ahí, oh sorpresa, el señor gana el concurso del biodiesel, en el que se detectan además una serie de irregularidades. O sea, hay una secuencia de hechos. Yo le pregunto al presidente cuando lo entrevisto, la única vez que lo he entrevistado siendo presidente, y me miente. Yo le digo, presidente, ¿usted conoce a Samir Abudayev? ¿Qué relación? No lo conozco, no sé quién es ese señor. No pues, 2 veces se ha reunido con él, claro que sabía quién era, 1. 2, toda esta historia del puente Tarata.
es la misma secuencia de hechos. La gente que va a Palacio de Gobierno, sales de Palacio de Gobierno y tienes obras. O los generales que van a Palacio de Gobierno salen ascendidos, ¿no? Entonces, por Dios, Guillermo, hay evidencias de que estaban ocurriendo cosas irregulares e ilegales en Palacio de Gobierno y acá solo hay dos posibilidades. O el presidente es una persona que no tiene la menor idea de lo que ocurre en sus narices, o es parte de esto, pero no hay otra posibilidad. Y por eso no puede decir, yo no sabía qué estaba pasando. Y por eso lo importante es que se investigue sin condenar, como he dicho yo. Uno. Y dos, te puedo asegurar que quienes concursaban con ellos para ese tipo de obras también habrán visitado esos ministerios por esos días, porque vamos, no nos contemos cuentos. Así funcionan las empresas que quieren ganar licitaciones, ¿o no? Así funcionan, pues van buscando, van preguntando, van consultando dentro de los ministerios y eso ha sido histórico. Y van tejiendo no van visitando, tejiendo, van soltando billetes a donde es necesario. Y tejiendo ya, redes pero de eso está corrupción. mal, pues. Por supuesto, yo no te estoy diciendo que esté bien, te digo que es y esto iba a que cambiar. seguramente es que no, como lo pone es que ella llegó y ganó. No, espérate. Seguramente mucho como ellas de otras empresas que perdieron también estaban dando vueltas por ahí. Por eso la necesidad de investigar sin condenar. Porque si no, a lo mejor tú mañana visitas Palacio y no sé, pues sale publicidad estatal para Exitosa y ya pero lo mismo es una red de corrupción. Pero eso no va a ocurrir acá. No, pues te estoy poniendo un ejemplo negado, ¿no? Un ejemplo forzado. Pero lo mismo, lo que me sorprende es que ustedes están usando los mismos argumentos para defender al presidente Castillo que ha usado Alan García y su gente, Toledo y su gente. O sea, persecución política. La prisión preventiva es un abuso. A ver, ¿no? Nicolás, yo te estoy diciendo, yo en ningún momento he dicho que no se le investigue. Presunción de inocencia. No, espérate. O sea, con esos argumentos. No, pero espérate. Yo te he dicho en algún momento que no se le investigue. ¿Tú me has escuchado alguna vez decir no investiguen al presidente? Nunca. De hecho, investiguen sin politizar, sin usarlo como una herramienta política para la vacancia, porque lo que quieren estos señores es hacer lo que está haciendo Acuña con Lady Camones, lo que es evidente, manejar las obras, las leyes en función no del país, sino de sus intereses personales, y le mienten a la población diciéndole, si se va Pedro Castillo nos vamos todos, y eso es mentira, porque ellos mismos saben que no tienen los votos, porque ellos en un adelanto de elecciones necesitaría 2 legislaturas y 6 meses después para el llamado de elecciones, estamos hablando del 2024. Entonces, que se investigue. Tú confías en que pase lo que pase, porque una posibilidad real, si las cosas se hacen correctamente, es que la fiscal de la Nación, sin presiones políticas, porque además la gente que va a hacer ahí manifestaciones a favor de la fiscal no le hace ningún favor, porque lo que da es la imagen. Baja la pestilencia, pues. Baja la pestilencia. Claro, es como que está trabajando para ustedes. O sea, digamos, pero es evidente que el fujimorismo apoya a la fiscal, ¿o no? Es evidente que la derecha apoya a la fiscal, ¿o no? Por ahora, te digo una cosa, por ahora, los opinólogos del APRA están con la fiscal. Todos los opinólogos del fujimorismo están con la fiscal. Curioso, pero ¿no? Por ahora. Curioso. Espérate lo que va a empezar a pasar. O sea, Susana Villarán va a ir presa, Vizcarra va a ir preso, Ollanta y Nadine Heredia van a ir presos. Es decir, ninguno se va a salvar. Keiko Fujimori está ya en manos de la justicia en un expediente que es de este tamaño, de la que difícilmente se va a librar, y ahí les quiero ver la cara y ahí sí lo que van a decir sobre la fiscal de la Nación, pero digamos. Pero tú sabes que ya se agendó, y te lo doy como dato, no sé si lo has visto tú, ya se agendó, y se iba a ver el día jueves, si no me equivoco, colaboración eficaz. Ya se agendó. Sí, que quieren cambiar la ley sobre la colaboración eficaz. ¿Y quiénes se salvan? Lavajato, un club de la construcción, cócteles y demás. Entonces, esto es un plan bien organizado. Sí, ¿no? Bien organizado. Pero la ley no puede ser en mayoría. Pero la ley no puede ser retroactiva. Sí, puede ser cuando esto es favorable al reo o al acusado. Por supuesto que es retroactiva. Por supuesto que es retroactiva. Pregúntaselo a cualquier abogado. Ahí sí lo que van a lograr es que la calle explote, que es lo que va a ocurrir. Pero lo que le pido a la población, revisen si eso está en agenda parlamentaria o no. A lo que quiero ir es a lo siguiente. Es decir, si nos comportáramos con un mínimo de civilización, lo que tendría que ocurrir es que hay evidencias de una serie de actos de corrupción que han ocurrido en torno al despacho presidencial. Tendría que haber una investigación independiente que tiene que realizar, porque es el presidente, solo la fiscal de la Nación, que tiene que llegar a un momento de conclusiones, donde la fiscal de la Nación nos tiene que decir, he encontrado evidencias y no encuentro responsabilidad en el presidente, posibilidad 1, posibilidad 2. Que encuentre. Encuentro
que hay evidencias que son estas, ¿no es cierto? Y si fuera Pedro Castillo un ciudadano común, lo acusaría. Como no es un ciudadano común, tengo que esperar hasta el 2026. Pero es la Constitución que defienden, pues, los que no quieren que haya asamblea Esa es la constituyente. locura que está pasando Pero ahora. yo no entiendo, o sea, ¿por qué la Constitución les gusta para algunas cosas y la Constitución no les gusta para otras? Pero eso vale para usted también. No, mira, Guillermo, porque yo te he dicho con claridad, yo creo que esta profunda crisis que vive el Perú, no ahora, porque Pedro Castillo es el resultado de un triunfo de un pueblo harto de esa clase política, ¿no es cierto? Y la salida era la Asamblea Constituyente, que yo no sé por qué le tienen miedo, porque esa no va a ser toda la izquierda en la Asamblea, no, va a estar la derecha, a lo mejor el señor Márquez también mete a su gente en la Asamblea Constituyente y con ese nuevo grupo de empresarios da una propuesta empresarial para que constitucionalmente el país tenga una viabilidad distinta de la que tiene hoy. ¿Por qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo a una Asamblea Constituyente? Si son democráticos, ¿por qué le tienen miedo a la Asamblea Constituyente? Pero que cada día es más popular. Ya, pero habría que preguntárselo a ellos, porque yo creo que no hay que tenerle miedo a nada. Pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Qué pasa si la fiscal de la Nación dice, si Pedro Castillo fuera un ciudadano común, yo tendría que acusarlo? Como no es un ciudadano común, no lo puedo hacer. ¿Qué pasa si eso ocurre? Entonces, cambiamos la ley. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué harías tú en el Congreso? ¿Tú votarías por la vacancia si las evidencias pero que mira, como yo te he son- dicho, yo confío en el presidente porque yo hablo con el presidente de este tema personalmente. De hecho, presidente, ¿qué es esto? Y él me ha dado su palabra que nada de eso que se está planteando es cierto. Y yo hasta ahora le tengo que seguir creyendo porque todos esos famosos colaboradores que iban a dar la primicia todas las semanas no aparecen con ninguna prueba. Si algún día yo veo O sea, que el presidente... ninguna prueba que involucre de manera directa hasta ahora al presidente. Por supuesto. Pero no existe. pero lo que sí ha habido evidencias es que ha habido actos de corrupción al punto que han tenido que anular licitaciones. Y eso tiene que investigarse y sancionarse con todo el peso de la ley. Ahí está la diferencia. Yo no estoy cerrando la puerta a una investigación ni cerrando la puerta a una posible condena de los que sean culpables. Te estoy diciendo que si se investiga y hay responsables, que caiga todo el peso de la ley. Yo confío, porque hasta el día de hoy no tengo ninguna prueba tangible de que Pedro Castillo sea culpable de lo que se le acusa. Para mí sería una profunda decepción que se le llegara a demostrar algo. Pero hasta el día de hoy no tengo razón para creer otra cosa, más cuando yo veo lo que está pasando con el Congreso de la República, que tienen un plan maquiavélico, ¿no es cierto?, para manejar este país según los intereses de 4 o 5 personas. Y eso yo no lo puedo aceptar. Por eso, ¿sabes qué? Pero para terminar una cosita, y con la sevicia y la maldad que actúa un sector de la prensa, ¿no? Ya nos hubiese gustado que así se comportaran en los 90 con Fujimori y Montesinos. Ya nos hubiese gustado que así se portaran con Toledo, con Ollanta, con PPK o con Bueno, así se portaron con Keiko. Alan García. ¿Con Keiko? O sea, si Pero Keiko... te o sea, puede, todos cerraron filas. ¿Te parece a ti todos normal cerraron filas que una a apoyada, favor? que una apoyada O sea, y un cóctel te convierte en millonario? Es que ya hay que ser muy ciego para no querer ver que ahí puedes. metieron plata. Ya, Cuando tú pero- tienes a gente como el hijo de Dionisio Romero que dice, sacamos 3 millones, se las dimos pues en la mano. Ya, o sea, eso, con ese poquito nomás ya debería estar condenada. Y no sucede en este país porque así es la ley en nuestro país todavía. Pero eso está... ¿No es cierto? Ya ya pasó el control de acusación y todo eso va a ir. ¿Cuántos años van? 4, 5, ya perdí la cuenta, ¿no? Por ese caso, ¿cuántos años tiene? ¿Ah? Ya, pero tú Ahí escucha, sí. pero ¿por qué no escuchas las razones de los fiscales? Cuando tienes un ejército de abogados boicoteando, objetando ¿Quiénes son jueces, los boicotean? presentando recursos. Ellos, pues, los de O sea, siempre. Los de siempre. Claro, pero no Los le de puedes siempre. atribuir esa responsabilidad a la fiscalía, ha pues, habido Guillermo. por parte del Ya, presidente. pero no regresemos a lo mismo. ver, ya, bueno, pero no ha habido por parte del presidente a lo que resistencia voy a la yo es lo investigación. siguiente. Es decir, ¿cómo se tiene que resolver el tema de las sospechas que envuelven al presidente en actos de corrupción? ¿Qué proponen En la ustedes? investigación tiene que determinar. Pero en la investigación, si todavía no hay elementos para que la fiscal llegue a una conclusión, ¿por qué la apuran? ¿Cuál es el apuro de la clase política de un sector de la prensa? ¿Será que ese sector de la prensa que no recibe plata en más de un año está apuradito porque se cae el gobierno y venga otro que tire plata como cancha encima de los canales? ¿Será eso tal vez? Yo creo que tiene que ver, ¿no es cierto? De esa clase política que quiere dos cosas: que se caiga el gobierno para hacer esto que quieren hacer con la colaboración eficaz y salvar a todos los delincuentes de cuello y corbata que han dominado 200 años este país. Y lo tercero, muy importante, que esos 54.000 millones de dólares que todos queremos que lleguen al país en inversiones en la minería y en hidrocarburos, Que están esperando un año, Guillermo. ellos lo quisieran manejar para hacerlo de toda la vida y con esa plata, como hicieron con Odebrecht, con Ya, OAS, pero no le con puedes el Club de echar la la Construcción, culpa. ponerle un bozal de dinero a un sector de la prensa Ya, pero- para que mire para otro lado. Ya, ¿no es pero cierto? Guillermo, si no han entrado los 54, 58 mil millones de dólares de proyectos mineros,
es por el clima político que se ha vivido, por la falta de decisión del propio presidente con respecto a esto. Una cosa, y la oposición y la prensa no tienen parte de culpa. ¿Quiénes desconocieron los resultados electorales? ¿Quiénes llamaban a golpe de Estado? ¿Quiénes se fueron a hacer el ridículo a la OEA, a pedir intervención de la OEA? ¿Quiénes han hecho comisiones de fraude electoral que nos han tenido meses perdiendo el tiempo? Entonces, perdóname. Pero es una responsabilidad compartida. Tú como empresario, y pregúntale a Ricardo Márquez u otro si quieres. Tú como empresario, tú vieras una ley que se propone para industrializar la minería en el Perú. ¿Tú como empresario no estarías interesado en escuchar el debate en el Congreso? Yo creo que sí. La clase trabajadora y sector del empresariado, yo he conversado sobre esta ley con ellos y me dicen, estamos de acuerdo. Hay que echar adelante el país, porque ya son otra generación, ya no son los viejos terratenientes, son los chicos que han estudiado fuera del país, que han visto que los derechos laborales son normales, que el cuidado del medio ambiente es normal, que la tecnología tiene que venir al Perú, pero que sin industrialización nada de eso se puede lograr. Ah, no, pero vamos a debatir el tema declarativo, la vacancia, la censura y la interpelación. Pero Guillermo, es decir, es verdad que ha habido un boicot, ha habido gente que no ha aceptado el resultado electoral, hay gente que desde el primer día lo único que ha querido es vacar al presidente, pero también es cierto que el presidente ha tomado decisiones equívocas, no ha tenido clara la película, no ha tomado iniciativas que debían tomarse. O sea, por ejemplo, en el tema de la minería, te sientas con los mineros, pones de ministro de Energía y Minas a alguien que te garantice que esto va a funcionar, le das plazos así combinatorios para que estos proyectos se activen. Y no solamente eso. Igual que en el tema de la agricultura. Tú recuerdas, a mí me criticaron mucho por llevar a Monseñor Barreto, a los del Acuerdo Nacional, hemos ido con los amigos del BID, hemos ido con otros, yo los he llevado, porque yo creo en eso. Yo creo que hay que sentarse, así como nos sentamos con la clase trabajadora, tenemos que sentarnos con la sociedad civil, tenemos que sentarnos con los empresarios que quieran echar para adelante al Perú, por supuesto. De mí no depende, ¿no es cierto? O sea, es incierto lo que pase en el Perú, porque así estamos, ¿no es cierto? Es incierto cuál sea nuestro destino, pero lo que está claro es que tenemos, como decía al comienzo de este programa y como estoy diciendo todos los días, porque yo creo que hay que repetir las cosas hasta que la gente las entienda, necesitamos una nueva clase dirigente. Totalmente de acuerdo. Y acá aparece que frente a esta tremenda crisis, no sale de la cárcel Antauro, abre los brazos y dice, yo soy la salvación, regresemos a Velasco. No te pase, pues. No, pues. O sea, vamos a estatizar la economía peruana, vamos a estatizar los medios de comunicación y además, Antauro, y eso es una discusión que yo tengo pendiente con él, o sea, a mí no me cuentan la historia sobre muchas cosas de este país porque ha estado ahí, ¿ya? Y cuando nosotros estamos en la Asamblea Constituyente investigando la corrupción en el gobierno militar, no nos dieron un sol. Y un día Víctor Raúl Haya de la Torre, en una reunión con ese manejo brillante que tenía de la palabra, nos dio a entender de que no podíamos investigar por la corrupción de los militares. Claro. Porque era más o menos el precio que estábamos pagando. Una ley de punto final silenciosa. Más o menos el precio que estábamos pagando por la democracia, los partidos, la libertad de expresión, el derecho de salir a la calle, el derecho a hablar sin que te metan a la cana o que si haces una protesta no te agarraban a brazos o te deportaban como ocurría en esa época o te mandaban a... Recuerda, ¿no? Y años después el plan verde, ¿de dónde vino? Entonces, corrupción hubo en el gobierno del general Velasco Alvarado y Morales Bermúdez y tremenda corrupción que nunca se investigó. Nunca se investigó y nunca se castigó a nadie por esa corrupción. Mira, pero más entonces, allá... ese es Antauro. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Ustedes van a votar por Antauro? No, tú sabes que nosotros estamos formando un partido político que ya nosotros esperamos en el mes de enero ya presentarlo oficialmente, ¿no? Brigadas de jóvenes están saliendo a recolectar las firmas para inscribir voces del pueblo y las bases, la verdad estamos asombrados porque nos piden 60 bases, pero yo creo que en diciembre debemos presentar unas 100, ¿no? Tenemos un camino claro porque... O sea, ¿tú vas a ser candidato a la presidencia? Si el partido en su momento lo propone, sí, claro, ¿no? Por supuesto. Porque pero eso es una respuesta bien demagógica, pues. No bueno, te pases, estás contestando como político probable, tradicional. Es muy probable. No, o sea, acá ha estado sentado Guillermo, Ricardo Márquez el viernes y yo le preguntó, ¿tú vas a ser candidato? Sí, señor, yo quiero ser candidato a la presidencia. Bueno, él fue vicepresidente de Fujimori, ¿no? Sí, claro. Imagínate. Entonces, bueno, ojalá que alguna reflexión haya tenido. Yo creo en eso. Yo creo en que la gente, a lo Pumacahua, ¿no? Pumacahua capturó a Tupac Amaru y luego participó de la independencia. Yo creo en los cambios de la gente. Yo sí creo que la gente puede cambiar, ¿no? Y yo creo que todos los peruanos tenemos que ponernos de acuerdo en cosas que no se han hecho en 200 años. Y disculpa que así como tú dices que tú repites las cosas hasta que la gente las entienda,
Tuvimos 200 años de gente no solamente corrupta, ineficiente, sino que no tuvo la capacidad de tener el país. Nuestro país podría desarrollarse absolutamente con el tema de la industrialización de la patria, de que esos recursos naturales, en vez de irse a la costa para dar trabajo en otro país, se diera en el lugar donde se extrae el mineral. Eso es lo más revolucionario que podrías hacer tú en el país, ¿no? Sin llegar al estatismo ni nada, porque ya no es necesario. En países como en Alemania, como en los propios Estados Unidos, o en los países occidentales, podemos llamarlos así, ya hay alianzas estratégicas entre la clase trabajadora y los empresarios para que los trabajadores también tengan un voto a la hora de definir qué cosas se puede hacer o no se puede con la empresa. Pero si no comienzas por ahí, tú le estás mintiendo a la gente. ¿Qué cosa vas a agarrar el gobierno para darle chamba a tu gente, como hacen en el Congreso de la República? Reciclando, es congresista dándole chamba, metiéndolos a los ministerios como quieren algunos desubicados. Eso es lo que le propones al país. Porque jamás le vas a dar trabajo al país tú lo que si no hace la industrialización. Tú lo que propones es crear una nueva organización de izquierda, pero ya hay como 8 o 10. Pero hay diferencias, pues, ¿no? Hay algunos que se han quedado en la discusión de la Guerra Fría, ¿no? Yo leo algunos por ahí Cerrón. y me horrorizo. Cerrón vive en otra década, se quedó congelado. Entonces, ¿y por qué? Porque además, mira, como yo siempre les digo, mira, no tienes que inventar nada porque ya la pólvora está inventada. Regresen a los clásicos. Vuelvan a leer a Mariátegui y a Marx Wallet y te van a decir eso. La diferencia es que en la Unión Soviética no se pudo porque vivían una guerra constante. Tuvieron que cerrar el Estado, pero la recomendación de Lenin al principio era traigan inversores, traigan técnicos de afuera, electrifiquemos la Unión Soviética, industrialicemos la Unión Soviética. Con capital estatal nomás, no. Privado también. Inicialmente esa era la idea, luego pues vino todo lo que ustedes ya saben. La Segunda Guerra Mundial lo cerró aún más. Pero entonces nosotros no estamos en la Segunda Guerra Mundial, pues. Ni nosotros estamos bloqueados por ningún país. Y la clase trabajadora, como el empresariado moderno de este país, están de acuerdo con industrializar el país. ¿Por qué esa no es la agenda nacional? ¿Por qué no es la agenda nacional? Llámalo de otra manera. Si quieres. Yo le llamo segunda reforma agraria. Ponle otro nombre. Pero ¿necesitamos proteger nuestra agricultura o no? ¿Necesitamos proteger lo que producimos o no? Como hacen todos los países de Europa. Anda, véndele leche a Holanda, pues. Véndele queso a Holanda, pues. No lo vas a lograr porque ellos protegen de una manera tal que prioridad son sus productores. Entonces, para entender, tú, es decir, pongámonos en la posibilidad que es real de que la situación llegue a tal punto de crisis que se tengan que ir todos y que haya unas elecciones adelantadas bajo la forma que sea, porque al final la forma va a ser lo de menos. En el momento que la gente salga a la calle y se harte y diga, claro, váyanse todos, ya no queremos saber nada más. Pero eso es tú serías candidato a la presidencia y te presentarías como alternativa ante Antauro Humala y ante Ricardo Márquez, que ya dijo que va a ser candidato. Sin duda, ¿no? Sin duda, porque nosotros estamos recogiendo el cariño, el apoyo de miles de peruanos, ¿no? Yo la verdad que es impresionante a donde vamos, la gente nos trata con mucho cariño, con mucho respeto. ¿Tú no crees en Antauro Humala? Mira, habría que conversar con él porque él tiene unos conceptos medio complicados, ¿no? Yo cuando leía sus primeros manifiestos, él tenía una frase por ahí que decía a los comunistas, a los de izquierda, no hay que fusilarlos para ahorrar balas. Hay que colgarlos para ahorrar balas. Sí. Si sigue pensando así, pues no tenemos nada que conversar, ¿no? Segundo, yo no creo en la vuelta al pasado, ¿no? La historia siempre fue hacia adelante. Que tú puedes admirar, como yo admiro muchos procesos revolucionarios de la historia, no solamente de izquierda, pero yo no puedo creer que yo puedo hacer lo que hizo tal presidente hace 50 años, o lo que pasó en el otro lado del mundo hace 80, o lo que pasa por aquí cerca hace 20. El Perú tiene su propio destino. Y tenemos que hacer lo que no se hizo en 200 años, que es proteger nuestra agricultura y desarrollar nuestra industrialización. ¿Cómo vas a hacer, Guillermo, cómo van a hacer ustedes para vacunar a la izquierda de la maldición de la corrupción? Porque durante décadas la izquierda vendió la imagen de que los corruptos eran de derecha y los decentes, honestos eran de izquierda. Eso ya se acabó. Bueno, Lenin decía eso ya se acabó. Que tenemos todavía el hedor de la burguesía, decía Lenin, ¿no? Pero mira, yo creo que con formación política se logra. Y eso es un tema importante que creo que se debería tratar más en los espacios como este. Escúchame, puede haber burgueses honestos, ¿ah? Pues, o sea, además, la inmensa mayoría de los burgueses son honestos. Esa frase se refería al grado de corrupción que se dio en su época por parte de la burguesía. A lo que yo voy es que esto se cura y se vacuna, como dices tú, con formación política, que la mayoría de la izquierda no lo hace. Tú ves cursos de formación política, bueno, en general, pero yo lo reclamo en la izquierda porque es mi campo. Cursos de formación política para los chicos, no hay. Porque una persona que comienza a entender cuál es el funcionamiento del Estado, cuál es la realidad de la política, cuál es el marco internacional,
cuáles son las prédicas que nosotros tenemos, por qué las tenemos, ese chico no se va a torcer. Pero si tú llegas por sentimentalismos a la izquierda y estás en todo tu derecho, porque te violaron los derechos humanos, porque te violaron los derechos ambientales, porque son racistas contigo, porque el machismo mata, bueno, te quedas en la protesta, pero no tienes ningún tipo de propuesta. Nosotros sí la tenemos. La industrialización del país y la segunda reforma agraria va a darle un impulso diferente porque vamos a crecer como país en distintas regiones generando miles de puestos de trabajo, no momentáneos, sino permanentes. Ahora, lo que yo no entiendo es decir, yo creo que en el Perú necesitamos una nueva constitución, yo estoy convencido de eso, pero que esa constitución debe ser producto de un gran reencuentro, si es que alguna vez hubo encuentro entre los peruanos. Es decir, tiene que ser un documento que resuma las aspiraciones comunes de los peruanos, completamente de acuerdo, más allá de sus ideologías. Completamente. Es decir, de que no sea una constitución donde Fujimori le impone su pensamiento a toda la sociedad en un proceso además sospechoso y con 30% de respaldo, porque esa es la realidad. Claro. Ni una constitución de la izquierda donde le impone por unos votos su ideología al resto de la sociedad. Ninguna de las dos cosas es legítima. Yo te he dicho dos cosas que creo que son válidas. Pero si me dejas terminar. Sí, perdón. Necesitas una constitución donde se resuma lo que son nuestras aspiraciones comunes como país y donde se tracen las reglas de juego de cómo vamos a conducir nuestras vidas. ¿Eso qué cosa supone? Que no va a ser una constitución ni de izquierda ni de derecha, va a reunir aquello que nos une, no aquello que nos divide. Claro, el y futuro va de a la establecer las reglas para resolver nuestras diferencias. No estamos en ese momento, Guillermo. Sí, mira, no pero estamos. ¿sabes lo que pasa? Que tal vez los partidos no estén, pero la gente sí. Yo cuando he planteado la industrialización, yo me he encontrado en eventos con gente de la Sociedad Nacional de Industrias, con la gente de la Sociedad Nacional de Pesquería, y me dicen, disculpe, señor Bermejo, a lo mejor usted no quiere conversar conmigo. Sí, hemos leído su proyecto, estamos de acuerdo. Sentémonos a trabajar, sentémonos a conversar, estamos para construir, ni hablar de la clase trabajadora, todos están de acuerdo. La segunda reforma agraria la hemos trabajado como con 40 gremios agrarios, todos están de acuerdo. Salud y educación puede estar en debate en el siglo XXI, que la educación y la salud sean gratuitas de calidad desde la primera hasta la última instancia. No puede ser, pues, Nicolás, que eso vaya en la Constitución, que esas 4 cosas vayan en la Constitución y este país es otro. Es otro, porque vas a conseguir trabajo bien remunerado, vas a proteger a tu mundo de la agricultura y la gente ya no va a estar sufriendo por un medicamento porque va a tener atención médica y un niño no tiene por qué cortar su sueño de querer estudiar en una universidad. Ahora, porque va a ser su derecho. Yo tengo una real. pregunta. O sea, ponte en esta eventualidad, porque todo es posible que ocurra en la política peruana, que nos veamos enfrentados a una segunda vuelta electoral entre Antauro Humala y ponte Ricardo Márquez. Suponiendo que Ricardo Márquez ha logrado lo que él ha dicho el viernes acá en Exitosa, que es lo que pretende hacer. O sea, él no pretende hacer un partido de los grandes empresarios. Él pretende hacer el partido... ¿Un PPC del siglo XXI? No, él pretende hacer un partido de los emprendedores del Perú. De los micro, pequeños empresarios que él cree que deben crecer, porque él dice que hay que convertir a toda la micro y pequeña empresa en mediana empresa y hay que crear una gran clase media en el Perú porque eso es lo que nos va a dar estabilidad, nos va a dar, y eso va a igualar la sociedad peruana, es decir... Pero hay un error, ¿no? Pero la lógica del emprendedor, en este país tiene más de 30 años y yo creo que poquito más, poquito menos ya no da para más. No todos pueden vender todo, no todo el mundo puede poner un restaurante, no todo el mundo puede tener una mototaxi, no todo el mundo puede taxiar. No puedes. Sí, pero tú no puedes soñar. Pero estás hablando de industria. Entonces, estás hablando de... Ahí es como una pequeña mentirita, ¿no? Tú necesitas gran industria, ¿no? Centros metalúrgicos, centros de transformación, centros de tecnología. Están pensando, discúlpame Nicolás, como país chiquito, en el extremo del señor Márquez, como en los otros que quieren regresar a los años 60. No es posible, eso es mentira. Pero si tú te vieras, eso es sentimentalismo. si tú te vieras en la disyuntiva, sales tercero en las elecciones, pasan Ricardo Márquez y Antauro Humala, ¿con quién te parece que sería más fácil ponerse de acuerdo en un proyecto común de país? Pero ahí lo que habría que revisar es que proponen, ¿no? Yo no escucho propuestas. Yo te acabo de lanzar como 4 o 5 esta tarde. ¿Cuáles son las propuestas de ellos? Además de lo rimbombante, de que el emprendedor es que no sé qué, que fusilemos. O sea, esas no son propuestas, ¿no? Esas son cosas que a lo mejor al oído de un sector del público es agradable, pero no es real. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes inventar la pólvora.
Todos los países desarrollados, absolutamente todos, se pusieron de acuerdo que la educación y la salud no pueden estar en debate, que la agricultura hay que defenderla y hay que producir el campo, que tenemos que autoabastecernos y sobre todo que tienes que industrializar tu riqueza natural, porque lo demás es, ¿sabes qué? Votar por el mal menor, ¿no es cierto? Y ese mal menor es el que nos ha conducido a esto. Pero pues. fíjate lo que está ocurriendo, que a mí es lo que me parece interesante del fenómeno de Ricardo Márquez. Ricardo Márquez estuvo en la Sociedad Nacional de Industrias y han ocurrido cosas importantes en la Sociedad Nacional de Industrias, que ha abierto la Sociedad Nacional de Industrias a los micro, pequeños y medianos empresarios. Es evidente, ¿no? Ya no es la sociedad de los grandes empresarios, sino es la sociedad de todos los industriosos de este país, de todos los empresarios que están construyendo país, generando empleo, etc. Uno. Y número dos, los resultados de una chamba que les ha tomado mucho tiempo han hecho algo increíble, que han dividido al Perú en 4 grandes regiones, digo, aunque es ahora, ¿cómo es? Voces del Pueblo. Voces del Pueblo, el nuevo movimiento que están promoviendo. Terminamos por el día de hoy. Nos encontramos mañana en la edición regular de Hablemos Claro. Va a estar con nosotros George Forsyth, candidato a la alcaldía de Lima. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hemos presentado Hablemos Claro, edición especial con Nicolás Lucar.